Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra sesión de nuestro seminario. Y pues esta vez vamos a estar comentando sobre cómo caracterizamos el caos en sistemas dinámicos discretos. Vamos a hablar un poco sobre este en general cómo sospechar, ¿no? Cuando tenemos un sistema caótico. Eh, Ideas más o menos generales sobre caos. Eh, Esto que comentábamos sobre las bifurcaciones por doblamiento de periodo en, en, en el logístico discreto y pues esta idea de las órbitas densas en el cuadrado, ¿no? Vamos a revisar un poco el resultado principal del artículo de Lee York que se llama Periodo 3 implica caos. Este, y trataremos de avanzar hacia una definición de trabajo de qué cosa queremos decir cuando hablamos de caos. Entonces, pues eh, hay varias rutas hacia esto que vamos a describir como caos y lo que estuvimos estudiando es, digamos, este, una de las rutas al caos. Entonces, pues vamos un rato al pizarrón y continuamos con la sesión. Ok, entonces, pues vamos a hablar de algunas ideas respecto al caos. Ya habíamos empezado a platicar en algún momento, ¿no? Eh, eh, una de las primeras cosas que se empezaron, con las que se empezó a describir el caos, fue la idea de tener leyes, eh, o bueno, más bien comportamientos aparentemente aleatorios a partir de dinámicas que son deterministas, ¿no? De hecho, hay un libro de Prigogine donde la definición, entre comillas, de caos que él utiliza, pues es un sistema determinista cuyo comportamiento parece aleatorio, ¿no? Digo, es discutible, pero es una de las primeras ideas que hubo respecto a este tipo de cosas. Eh, Otra cosa que aparece en estos comportamientos caóticos son a partir de dinámicas deterministas, ¿no? No lineal, eh, con comportamientos que no son periódicos ni estacionarios, ¿no?
¿no? Entonces estas dos primeras cosas fueron algunas de las primeras cualidades que trataron de englobarse en esto que vamos a describir como caos. Pero hubo algo más importante, ¿no? Digo, hay un libro que les quiero mostrar que se llama Caos, haciendo una nueva ciencia, de James Gleick, ¿no? En este libro describen la historia de esto que posteriormente vino a llamarse teoría de caos, ¿no? O dinámica no lineal y caos, ¿no? En este libro James Gleick describe una serie de estudios que fueron más o menos en las mismas épocas, la mayoría de ellos, ¿no? Que estuvieron relacionados con el desarrollo de esta idea de caos, del desarrollo de esta teoría de los sistemas dinámicos caóticos. Y hay muchos fenómenos, todos ellos de lo que podríamos decir la física mesoscópica, ¿no? Que estuvieron estudiándose a partir de una interacción bastante interesante entre computadora, experimento y matemáticas, que dieron pie a esta idea de sistemas caóticos, sistemas deterministas que no son predecibles, en ese sentido fuerte, ¿no? Ahora, uno de los más conocidos autores que se acercaron a esto de la teoría del caos pues fue Edward Lorenz, ¿no? Y Lorenz lo que estaba estudiando era un modelo que tratara de predecir el tiempo atmosférico. Entonces él redujo el modelo a un modelo de juguete, con 4 ecuaciones y 3 ecuaciones con 4 parámetros. Perdón. Y tenía un experimento en una cajita donde podía ver esto, y con su equipo hizo simulaciones de computadora, ¿no? Digo, ahora en una sola clase de una hora y media, perdón, de una hora o de media hora, podemos tratar de describir grosso modo todo esto que se tardó Lorenz en escribir pues, varios años, ¿no? Y podemos hacer un código que en menos de 5 minutos haga la gráfica que todo el mundo conoce y que es, por ejemplo, el logotipo de este canal, que es el atractor extraño de Lorenz. Pues eso lo podemos hacer rápidamente en las computadoras de hoy, pero ¿cómo le hizo Lorenz en su momento? Tuvo que recurrir a un montón de cosas. Hubo gente que le apoyó, ¿no? en cómo visualizar esto, que es gente de la que casi no se habla. Entonces, no solo Lorenz, pero un equipo que estuvo trabajando en todo esto, ¿no? Y Lorenz encontró, y su equipo encontraron que lo que estaba ocurriendo es que existía cierta sensibilidad a los cambios en los valores iniciales, ¿no? Entonces, ese ya no es un aspecto tal cual fenomenológico del caos, ya no es algo que se ve, algo que parece, sino es una característica intrínseca de cómo es la dinámica de un sistema caótico. Entonces, esa es muy importante. Un sistema caótico exhibe sensibilidad
a las condiciones iniciales, a los cambios, ¿no? En las condiciones iniciales. Eso es justamente lo que provoca la impredecibilidad de estos sistemas, ¿no? Eh, es decir, no es tan continuo el cambio de la dinámica posterior cuando cambiamos ligeramente las condiciones iniciales. Esto hay una analogía que se hace, ¿no? Que se le llama el efecto de la mariposa, ¿no? Y que es una mariposa bate las alas en Brasil o en Pekín, ¿no? Y de pronto hay un tornado en Texas, ¿no? O algo de ese estilo, ¿no? Entonces, una causalidad que es muy remota, ¿no? Y que aparentemente es aleatoria, no lo es, ¿no? Hay una dinámica determinista detrás de todo esto. Entonces, entonces una pequeña perturbación va a provocar o puede provocar grandes cambios, ¿no? Las soluciones de estos sistemas podemos ver que se alejan exponencialmente una de otra cuando hacemos pequeñas variaciones en las condiciones iniciales, ¿no? Esa es otra característica, ¿no? Teoría fenomenológica. Este, ¿no? Los periodos, perdón, de la trayectoria, de las trayectorias de un sistema caótico, diverge a infinito, ¿no? Y las si existen curvas periódicas, las soluciones periódicas no son estables. Y finalmente que el caos es ubicuo. Hay caracterizaciones formales de sistemas caóticos, pero digamos a primera instancia estas son cosas que podemos ver. Y la ecuación logística discreta, el sistema dinámico que se logra al iterar la función que determina la ecuación logística discreta, nos nos, nos permite ir hablando de cada una de estas características, ¿no? Es un sistema determinista con comportamientos aparentemente aleatorios para cierto juego de parámetros, ¿no? Para un umbral del parámetro de la tasa de crecimiento, ¿no? Tenemos dinámica no lineal, efectivamente, con comportamientos que no son periódicos ni estacionarios, ¿no? eh, tenemos que las soluciones periódicas no son estables. Tenemos que los periodos de las trayectorias divergen a infinito, ¿no? Va creciendo los periodos y tenemos periodos de todo. Por lo tanto, vamos a tener trayectorias u órbitas que son densas, ¿no? Cubren densamente. Eh, esa parte de la densidad es una de las características que nos va a permitir hacer la descripción un poco más formal de qué queremos decir con caos, ¿no? Es la descripción que se le debe a Devaney, ¿no? A Bob Devaney. Esta de aquí, que es una característica intrínseca, nos la vamos a quedar, ¿no?
Entonces, acuérdense de esta parte. Hay sensibilidad a los cambios de condiciones iniciales, ¿no? Entonces, aparte de la logística, y eso sería un buen reto, otras que exhiben comportamientos caóticos es, por ejemplo, eh, la cúbica, que está descrita de esta forma, ¿no? Y el, la sinusoidal, ¿no? Que viene dada por el seno de la anterior, ¿no? Entonces, como reto, por favor, utilicen el código que estuvimos viendo las veces pasadas, adáptenlo a buscar, pues, por ejemplo, cómo se comportan las iteraciones, cómo se ven las gráficas de telaraña, ¿no? De estas funciones, ¿no? Exhiben alguna bifurcación por doblamiento de periodo. ¿Cuál es su comportamiento, no? Eh, Ahora, hay una idea que puede ayudarnos a generalizar al menos esta noción de caos, ¿no? Eh, es que cualquier sistema dinámico que consista en doblar y estirar, de alguna forma, pues va a exhibir un comportamiento caótico. Eh, y esto en el espacio-fase. Si se fijan, lo que estuvimos estudiando en el logístico no fueron esencialmente las, las órbitas, ¿no? Las órbitas viven en un... decir, todas estas funciones toman valores en el 0,1 y van a dar al 0,1, ¿no? ¿No? El logístico pues tomaba alguna X y se iba al Rx por 1 menos X, ¿no? Que siempre quedaba un poco más acá. Pero todo esto va a dar este, en el mismo intervalo, ¿no? Entonces no estamos viendo concretamente la órbita, sino estamos viendo qué pasa en el espacio-fase, ¿no? Estamos comparando el x de t menos 1 con el x de t. ¿Sí? Ese es el espacio-fase. Entonces, igual entre el 1 y el 1, ¿no? Y aquí es donde teníamos una cosa así, ¿no? Como es la función. Ok.
Ahora, ¿qué es lo que estábamos haciendo aquí en el espacio fase? ¿No? ¿Qué es lo que hace la función? ¿Qué es lo que hace la logística? ¿No? Esta parte es un estiramiento, ¿no? Es un escalamiento con este, un parámetro alfa, ¿no? O R, o lo que le hayamos puesto, ¿no? O ρ, ¿no? Y el otro pedazo, pues era 1 menos x de menos 1. Entonces este tiene dos pedazos. Este y luego este. ¿No? Esto es un estiramiento, ¿no? ¿Y esto qué hace? Pues es un doblez, ¿no? Es esta misma dinámica de doblar y estirar. Verifiquen qué es lo que hace esto con el cuadrado 01 cruz 01. Eh, entonces el caos puede entenderse como un proceso dinámico en el que la información microscópica oculta en los detalles del sistema o de los estados del sistema se sale, ¿no? Sale en este espacio y es expandido a una escala visible macroscópica. Esa es la parte del estiramiento. Y la información microscópica en el sistema pues se va descartando de una forma general. Estamos desdoblando, ¿no? Eh, entonces, un poco cuál es la idea con el logístico. Cuando aplicamos la F, ¿no? Tenemos acá nuestra... Entonces, cuando aplicamos la F, una vez, esta cosa de aquí va a ir a dar acá, ¿no? Entonces es como doblarlo así y luego este mismo se va a ir acá y este va a ser el nuevo espacio fase que se va a ir de nuevo a desdoblar en esta curva, ¿no? Entonces tenemos un doblez, un estiramiento, luego viene para acá, ese es el nuevo, ¿no? Doblas, estiras, estira, ¿no? Esa es la idea general que hay detrás de esto. Y la mayoría de los sistemas que exhiben dinámicas caóticas, en el fondo, son dinámicas de doblar y extender, ¿no? Como hacer masa para pan. Ok. Entonces, una cosa de la que quiero hablar ahorita es una característica de estos sistemas que nos puede ser útil como métrica de los exponentes del Lyapunov, ¿no?
o del IAP1. Eh, entonces, la idea es medir qué tan rápidamente una distancia infinitesimalmente corta entre dos estados crece, ¿no? Entonces, la idea es saber qué pasa con la distancia entre la F o una F, lo voy a poner así, F de t iniciando en x0 más epsilon con la ft en el x0, ¿cómo es esa distancia, ¿no? La idea es que esto se va a aproximar a una epsilon por c a la lambda t. Este cuate de aquí es el exponente del IAP1. ¿No? Tenemos dos estados iniciales infinitesimalmente cercanos, ¿no? Una epsilon con alguna epsilon mayor que cero, ¿no? Pero muy, muy pequeña, tan pequeña como se quiera, ¿no? Entonces la distancia entre esos es epsilon y la idea es que esto se va a separar con una tasa de esta forma, ¿no? Y cuando el exponente del IAP1 es muy pequeño o se aproxima a cero conforme t va avanzando, entonces pues esta función no es caótica y tenemos ahí continuidad respecto a los cambios de condiciones iniciales, ¿no? Que es en el fondo la continuidad, ¿no? Eh, pero cuando la lambda es mayor que cero para cambios pequeños, eh, significa que ese cambio pequeño produce crecimiento en la distancia entre ft del x0 más epsilon y ft del x0, ¿no? Crece y crece muy rápido cuando la lambda es mayor que cero. Cuando la lambda es menor que cero, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Pues esto va a ser siempre más chiquito que la epsilon y entonces tenemos continuidad respecto a la variación de las condiciones iniciales. De hecho, lo que vamos a tener es que esto tiende, el sistema tiende a una trayectoria periódica, ¿no? Entonces, pues tenemos esos que los exponentes del IAP1 pues nos van a ayudar a encontrar esa parte, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale esa lambda? Matemáticamente, ¿cómo calculamos esa lambda, ¿no? Es básicamente hacer nada más esta cuenta de, ¿no? Entonces, esta lambda de alguna forma nos va a ayudar a caracterizar la sensibilidad a los cambios de condiciones iniciales, ¿no? Luego habrá que hacer en la computadora los cálculos para la logística. Ok. Entonces, de hecho, esto no es cualquier constante, es e a la lambda, ¿no?
Entonces, lo que tenemos es pues que e a la lambda t se aproxima a ft de x0 más epsilon menos ft de x0 sobre algo muy pequeño, ¿no? Sacamos logaritmos, entonces lambda t se aproxima al logaritmo de ft de x0 más epsilon menos ft de x0 sobre epsilon. Y si se fijan, esta cosa de acá ya va teniendo forma de derivada, ¿no? De aproximación discreta de una derivada. Ahora, ¿qué significa este símbolo? Pues significa que la lambda t, o si quieren desde acá arriba, voy a dejar esto acá. Esto de acá, vamos a ponerlo así. Significa que e a la lambda t es el límite cuando t tiende a infinito, ¿no? Eso significa se aproxima a asintóticamente, y la epsilon tiende a cero, porque estábamos hablando acá de la epsilon que hace infinitamente cercanos a estos dos. Es esto de acá, ¿no? Y ahora sí, aplicando los logaritmos, el logaritmo va a entrar al símbolo del límite, y tenemos que lambda es como 1 sobre t por el límite cuando t tiende a infinito y epsilon tiende a cero del logaritmo natural de quién. Ft x0 más epsilon menos ft de x0 sobre epsilon. No, pero esto lo podemos separar como lambda es 1 sobre t por el límite cuando t tiende a infinito del límite, o si quieren del logaritmo del límite cuando epsilon tiende a cero de esta cosa de acá, ¿no? Que pues ya nos habíamos dado cuenta de que esto era una discretización de una derivada, ¿no? Entonces, ¿quién es lambda? ¿Quién es nuestro exponente del diáfono? Pues es 1 sobre t, el límite cuando t tiende a infinito, de el logaritmo de la derivada de f de t. ¿En dónde? En x0, ¿no? La ftésima, ¿no? En el x igual a x0. Pero ¿quién es esta ftésima? Pues es la tésima, iterada de la f, ¿no? Entonces esto es como 1 sobre t por el límite t tiende a infinito del logaritmo de quién, de la de respecto de x, cuando de qué función, de la f compuesta con f compuesta con f compuesta con f de veces, ¿no? X igual a x0. ¿Cómo es la derivada de una composición? Pues es
este, aplicamos regla de la cadena, ¿no? Este es el logaritmo de f de x en f p inversa de x0, ¿no? Y demás, ¿no? P menos 1 inversa de x0, multiplicando por df de x un montón de veces, ¿no? En el f menos 1 de p menos 2 en el x0 hasta ya nada más nos quedó, ¿no? De f en x en el x igual a x0. En el x0 lo vamos a ver. Entonces es el logaritmo de un producto. Ahora, cuando de hecho va acá, ¿no? 1 sobre t por el logaritmo. Y esto lo vamos a reescribir como el límite cuando t tiende a infinito de 1 por t por el logaritmo, o mejor aún, por la suma, ¿no? de que i es 0 hasta i menos 1, l menos 1, i menos 1 del logaritmo de f de x cuando x es igual a xy, donde xy es la órbita de la x0, ¿no? Entonces ese es el exponente del Lyapunov, ¿no? Y ese, ¿de qué nos va a dar información? Nos va a dar información respecto al a la sensibilidad, ¿no? Cuando la lambda, decíamos, es mayor que cero, entonces va a exhibir al menos la sensibilidad a las condiciones iniciales. No basta que los exponentes de Lyapunov sean todos mayores que cero, pero sí es un indicador, ¿no? Ok. Ahora vamos a hablar un poco sobre otro de los trabajos seminales en dinámica caótica, que es el de Lee y York, que habíamos hablado, se llama periodo 3. Implica caos. Implies. Este artículo es de 1975. Es del American Mathematical Monthly en diciembre de 1975, ¿no? Se los voy a mandar al Classroom, pero bueno. Entonces ellos discuten justamente pues el ejemplo de la logística, ¿no? Y lo llevan a tratar de entender qué está pasando con los mapeos del intervalo 0,1 en el 0,1. De hecho, lo utilizan para cualquier tipo de intervalo, ¿no? Entonces dicen, pues agárrate un intervalo y el teorema lo que dice es que si tienes una función que transforma el intervalo en el mismo intervalo, entonces hacen la notación de que x0 es igual, perdón, f0 de x, pues no es otra cosa que la identidad, ¿no? En x, y eh, los superíndices van a ser las iteradas, ¿no? La fn pues es f aplicado a f de n menos 1, ¿no? En x, ¿no? Eh,
también, bueno, vamos a poner estas cosas. Lo que dicen es Q va a ser un punto, es un punto eventualmente periódico. Sí, para algún entero m o algunos enteros m y p, m y algún punto p, se tiene que p es igual a f a la m q, es decir, que alcanza a una cosa periódica, ¿no? Entonces, si esta de aquí es periódica, ¿no? Es decir, una órbita que no inicia como periódica, pero que eventualmente queda atrapada en una órbita periódica. Ok. Y el teorema, ahora sí, lo que dice es que si f es continua, en J, y es tal que existe A en J tal que B es igual a f de A y C es igual a f cuadrado de A, f segunda de A, D igual a f 3 de A con D menor o igual que A, menor que B, menor que C, o al revés, pero que estén ordenados todos. Entonces, y hay varios puntos, ¿no? Voy a poner de este lado. El primer punto es que para toda K, desde 1 hasta donde pueda, existe un punto periódico de periodo K. 2, existe un subconjunto de J no numerable que no contiene puntos periódicos que satisface primero que para todo P y Q en S, con P distinto de Q, el límite sub, cuando n tiende a infinito de la Fn de P menos Fn de Q es mayor que 0. Y el límite inf cuando n tiende a infinito de Fn de P menos Fn de Q es igual a 0, ¿no?
Y la otra condición es que para toda P en S y un punto periódico Q en J, el lim sub de FNP menos FN de Q es mayor que 0. ¿No? Ese es como el primer resultado. Y ahora, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que si tenemos una que sea de un punto de periodo, un punto de periodo 2 y periodo 3, primero vamos a tener algún punto de todos los periodos, y segunda que hay un conjunto no numerable que atrapa órbitas densas. Esa es la caracterización de Bob Devaney que hace sobre sistemas caóticos. Hay un resultado más de este mismo artículo que vamos a discutir en la siguiente sesión con más cuidado, ¿no? Entonces vamos a reescribir el teorema de Lee-York y vamos a visitar un poco el teorema de Sharkovsky. Vamos a irnos luego a la computadora a hacer un poco más de ejemplos de sistemas discretos caóticos, y con eso tenemos para la siguiente, ¿no? Entonces hoy la dejamos aquí con este enunciado, y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a shoe.